Las aulas de la sala teatro El Sótano hoy reciben a un artista digno de admiración. De cada clase recibida, taller, evento, curso o conferencia, extrajo lo mejor, llegando a superarse paso a paso. Hoy nos confiesa que desde pequeño le apasionó la dirección teatral y prometió que a ella dedicaría su vida. Se inició con teatro vernáculo, pero ha llegado a dirigir piezas, comedias, tragicomedias, espectáculos musicales, monólogos y hasta tragedias, el género dramático más tradicional de la historia del teatro, según aseguran algunos especialistas. Recibamos, sin más preámbulo, en Sobre las Tablas al maestro Giraldo Moisés Cárdenas Inerarity. ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo Inerarity, anda? bienvenido. Bien. Puede sentarse. Gracias. Inerarity, Estamos en casa. sí. Sí, señor. Primero te pregunto, ¿dónde naciste? Bueno, nací en La Habana, justamente en el seno de una familia bastante, yo diría, conservadora, Sí. una familia cristiana. Y bueno, pues nada. ¿En qué sitio de La Habana? ¿En qué sitio de La Habana? Pues en Centro Habana, en San Leopoldo. Ay, qué bien. Sí, esa calle que ahora se ha convertido en una calle extremadamente popular porque está el mercado de San Rafael. Y una calle que tiene que ver mucho con el teatro cubano. Mucho con el teatro cubano. Sí. De pequeño, ¿te gustaba la actuación, el teatro? Fui una Eso- persona que desde niño tuve muy claro qué quería. ¿Sí? Sí, es una de las cosas que incluso después de mayor me ha sorprendido mucho, que siempre desde niño yo tenía muy claro que a mí me gustaba mucho el teatro. ¿Y cómo fue? Cuéntanos la anécdota de cómo descubriste eso. Sí, la cuestión es que mi papá Ujú. era como un pastor de iglesias y esto, y él pues montaba representaciones bíblicas y estas cosas. Entonces yo lo veía y me empezaba a gustar eso. Quiere decir que mi papá específicamente era como un director. Ajá. Y me empezó a interesar este mundo. Y empezaba desde niño a construir pues cajas con títeres para hacer retablos de títeres y esas cosas. Y con los niños, los vecinos de la casa, pues organizaba mis imaginarias funciones de teatro. ¿Y entonces actuabas también? Sí, actuaba, pero me gustaba mucho organizar. Era más la Me cuestión gustaba más organizativa en el teatro. en el teatro. Actuaba también, pero no tanto como... Incluso tengo una famosa anécdota de mi mamá que me preguntaba de niño, bueno, ¿qué tú quieres ser? Ajá. Yo decía, bueno, yo guagüero payaso. Y mi mamá dice, pues mira, te tocó esa. Y sin embargo, entonces dedicaste tus estudios a técnico en radio y televisión. Ay, sí, mi Cuéntanos, padre me cuéntanos. obligó, porque sí, papá, de que claro, de que el arte no era ningún oficio, y que yo tenía que estudiar primero un oficio, y si después yo quería, pues encaminarme en lo que a mí me gustaba. Entonces, pues, tuve, como digo yo, una gran pérdida de mi tiempo, porque cuando hay una cosa que a uno no le gusta, Ujú. pues, y o que uno lo hace de manera obligatoria, pues, no es lo mismo. Entonces, pues nada, tuve que estudiar técnico de radio y televisión en la Escuela de Artes y Oficios, en la Guadi Rico, que está acá. Pero de todas maneras eso ya iba más o menos vinculado porque la Claro, radio y la yo en la televisión Escuela de tiene que Arte y ver con el Oficio, arte. yo sí, yo estaba estudiando, pero yo estaba en los grupos de teatros aficionados y estaba muy vinculado también a todo lo que se iba haciendo de teatro en el mundo teatral, claro. Yo voy a mencionarte algunos nombres y tú me vas a decir entonces qué te viene a la mente cuando te menciono esto. Sí. Senia Maraval y Carlos Pous. Ay, imagínate tú.
Yo puedo decirte que Senia Maraval es una de mis primeras madrinas desde el punto de vista teatral. E incluso tuve la suerte, porque eso es una tremenda suerte, de primero ver a Carlos Pou y después de que Carlos Pou me diera algunas que otras indicaciones sobre la interpretación. A mí me gustaba mucho el teatro vernáculo, Sí. porque fue lo que yo empecé a ver mucho. Y me acuerdo que yo decía, a mí me gusta mucho el personaje del negrito, claro, pero él decía, no, es que generalmente los que han hecho siempre de negrito han sido personas de raza blanca. Sí, blancos teñidos de negro, Pues correcto, pues yo fui el primer negrito Muy bien. que me teñí de negro. Él me decía cómo se preparaba el maquillaje, todo, la forma y la manera de ser. Y yo a ellos trabajaban en el Teatro Musical de La Habana y después yo los acompañaba, que ellos hacían el Cabaret Nacional, el que estaba antiguamente debajo del Gran Teatro de La Habana. Y yo todas las noches iba con ellos y iba empapándome de todo ese mundo. O sea que tus conocimientos, los primeros conocimientos del teatro más profesional o serio, los recibiste gracias a ellos. A ellos, al Teatro Vernáculo. Y ya yo formé mi propio grupo de teatro de aficionados que se llamaba Candita Quintana. De eso quería conversar. Candita Quintana o creación humorística. O creación humorística. A ver, explícanos, ¿cómo, Sí. en qué consistía? Sí. ¿Por qué surgió? ¿Dónde? ¿Cuándo? Sí. ¿Qué comenzaste a hacer con él? Sí, para mí era muy importante en aquel tiempo, estamos hablando de años 80, 81, pues para mí era muy importante seguir toda la tradición de teatro vernáculo que generalmente se estaba perdiendo. Entonces, pues, esa fue una de las cosas que yo le transmití a Senia Maraval. Y Senia Maraval, al igual que Eduardo Robreño, magnífico historiador, pues me apoyaron en esta creación de este grupo de teatro de aficionados. Bueno, empezamos en la Biblioteca Rubén Martínez Villena y eso, y ya después, pues, en la Casa de Cultura de Centro Habana en aquel momento. Entonces, pues, empezamos a cometer pues algún que otro texto de ¿cómo se llama?, de teatro vernáculo. Ahora voy a preguntarte sobre el Teatro Avenida de Guaynabo. El Teatro Avenida. Bueno, al Teatro Avenida de Guaynabo le debo yo también parte de mi formación práctica, porque la teórica se la debo a Nelson Dor, pero la práctica se la debo al Teatro Avenida de Guaynabo. Ese era un teatro que tenía una programación y de pronto paró la programación y el director municipal de cultura de ahí de Alamar me encargó con mi grupo de teatro de aficionados que fuera para allí, para ese teatro, donde había que hacer funciones todos los viernes, sábado y domingo. Pero Entonces, como eso era allí había un público muy itinerante que iba pasando, porque la gente alquilaba las casas en la playa, esas cosas y aquí y allá, pues yo tenía que cambiar la obra al mes. Quiere decir, la obra estaba un mes y yo me estaba la obra a un mes, yo tenía que estar ya montando otra cosa diferente, o si no, invitar a otro grupo para que fueran presentando allí. Ese teatro me curtió mucho, Claro, porque me obligaba a a trabajar. estar trabajando constantemente. Aparte, allí, además de eso, hacíamos como especie de unos festivales de teatro, unos eventos donde invitábamos a los mejores grupos de teatro aficionados, que le llamamos Panorama de Teatro, y bueno, pues allí se presentaban y estaban durante 15 o 20 días. ¡Qué Llegamos maravilla! incluso a invitar a grupos aficionados internacionales, es decir, de Latinoamérica, sobre todo de Latinoamérica, de Perú, de Ecuador, de Chile, y se presentaron allí en ese Teatro Avenida de Guaynabo. Pero qué maravilla. Sí. Porque, o sea, tuviste la oportunidad, te dieron la oportunidad de, si tienes teatro aficionado, mira, ven, coge esto, trabaja y... 6 años. ¡Qué maravilla! Sí, todos los fines de semana el grupo iba para allá como si fuera una secta, todo el mundo para allá. Aparte ensayábamos día entre semana. Bueno, en fin, siempre mi grupo de aficionados fue un grupo que siempre tuvo demasiadas actividades. Reto muchas. grande que además estoy clara y segura que los alumnos aprendieron muchísimo. Sí, bueno, con eso creo, ese, sí. en ese tiempo. En ese tiempo. Bueno, pues estamos conversando hoy con Inerari. A las mujeres, bueno,
reflectores en la cintura, pisada fuerte y la voz siempre en alto. Ole ahí. ¿Se toma el fresco, zapaterita? Exactamente igual que usted. Y siempre sola, qué lástima. ¿Y por qué lástima? Porque una mujer como usted es digna de estar pintada en las tarjetas postales y no aquí, este portalillo. Entero de mi esperanza. Hay días que no lo encuentro. Ay, ay. Hablemos entonces ahora de tu formación y, por ejemplo, de los cursos monitores de teatro e instructores de arte. Sí, señor. Cuéntanos de esa etapa. Bueno, una etapa muy bonita, porque es una etapa donde tú te quieres comer el mundo y quieres pues estudiar y tratar de captar todo lo más posible. Tuve la gran suerte, porque tengo que decirlo así, de tener un profesor muy exigente, en este caso Nelson Dor, en el caso qué de maravilla. dirección escénica, y me enseñó muchísimo. Además de eso, él decía que yo era como un vampiro, porque yo siempre estaba preguntándole y Para preguntándole absorber cosas, todo lo más posible. Y a veces él terminaba sus clases teóricas con nosotros y yo le decía, ¿le puedo acompañar a usted al teatro para ver cómo usted va haciendo las cosas? No como asistente, sino como simplemente un observador. Y yo iba a muchos ensayos a observar. Y después terminaba el ensayo y después yo iba a donde estaba él y le preguntaba, esto que usted hizo y esto por qué y esto acá. Entonces, es una persona, todo el mundo conoce la trayectoria y Sí, el prestigio claro. tan grande que tiene Nelson Dor, una persona extremadamente exigente. Y eso yo lo agradezco muchísimo, el no dorar la píldora, las cosas como deben de ser, porque en la dirección de teatro es muy importante que el director no se deje llevar por los agasajos, esos aplausos de los amigos, no, siempre tratar de exigirse lo más posible. Y eso me lo enseñó mucho Nelson Dor. En el caso de Verónica Lynn, bueno, como yo era muy payaso y me gustaba mucho lo que era la actuación de humor y estas cosas, tenía vis cómica, pues yo decía, bueno, no, yo las clases de actuación ya las tengo ya más o menos, porque sabía, y un día me dice ya, tienes que hacer, para finalizar el primer año, tienes que hacer la señorita Julia de Strindberg, el personaje de Juan. Personaje, un drama psicológico tremendo. Entonces? Y yo iba por los pasillos diciendo, la profesora me quiere suspender. Háblanos ahora, si yo te, por ejemplo, si yo te menciono los nombres de Folclórico Nacional y Francisco Garzón y Mayra Navarro. Ah, muy bien. En el caso del folclórico, también vamos a decir que tuve una grandísima suerte de que di un taller Roberto Blanco de expresión corporal e interpretación, y fue en el Conjunto Folclórico Nacional. Y para mí fue un aprendizaje también muy importante, que hacía como un compendio a mis trabajos que tenía yo de dirección. Después, pues, por otro lado, en el año 1990, pues, la Cátedra Itinerante Iberoamericana de Narración Oral Escénica hace su primer curso para narradores orales escénicos, que allá en España se dice cuentacuentos, y lo hace Francisco Garzón Céspedes y Mayra Navarro, los dos como profesor. Yo tuve la suerte de poder entrar en ese curso y después poderme graduar, ser muy atrevido y graduarme con un cuento escrito por el propio Garzón Céspedes, algo definitivamente en la ternura. Y de la Compañía Cubana Máscara Laroye y la Cátedra Cubana de Artes Escénicas, ¿eso en qué año? ¿90, 1990? 90, más o menos, sí. Es que en los salones del Gran Teatro de La Habana, pues nosotros creamos esta compañía de teatro, siempre con el auspicio, y siempre tengo que dar muchos agradecimientos, porque hay que ser agradecido. Y tengo que agradecer aquí a José Matías Maragoto, que era el presidente en aquel momento del Gran Teatro de La Habana,
después fue presidente de las artes escénicas, pero en aquel momento era el Gran Teatro el que nos acogiera ahí en el Gran Teatro de La Habana y nosotros empezáramos a hacer presentaciones en la sala Antolín Artaud y en la sala Alejo Campitié. Entonces fue una etapa muy bonita, alrededor de 6 años, que culminó con una gran puesta en escena de Bodas de Sangre. En este caso, Aurora Pita, destacadísima actriz, y cuando aquello también estaba el ballet de Liz Alfonso, que trabajaba en el Gran Teatro de La Habana, y yo hablé con Liz, y Liz hizo, ¿cómo se llama?, la coreografía de esta obra de teatro. Porque el estilo de Máscara Laroye es mezclar la danza con la interpretación. O sea, es que vas como experimentando también. Sí, todo. En un espectáculo mío de teatro nunca se sabe qué puede pasar. Puede de pronto haber un desfile de moda en el medio del espectáculo. Y puede haber danza, diferentes tipos de estilos interpretativos, no me caso con uno, según lo que en el momento requiera ese estilo. Sí, como que incursionas en todos los géneros. Y además incluyes a otras personas como para que Claro. también disfruten de... Claro, aparte la base de nuestro teatro es justamente las mezclas, no en nuestro teatro, en todas las artes, porque en música también mezclamos, donde quiera mezclamos. La mezcla es muy importante y es muy rica, y eso creo que también a nosotros nos identifica mucho a nivel internacional y nos da mucho prestigio el saber mezclar diferentes tipos de estilos o de manifestaciones artísticas. Si yo te digo Creative People Models and Actor of the World en Madrid, ¿viste cómo estoy? Sí, ya veo, ya. Si yo te digo eso, ¿qué me dices? Bueno, imagínate, esto fue una agencia súper importante, Creative People, que se creó en Madrid, Sí. por allá por el año 97, 98, y era una agencia que agrupaba a modelos y agrupaba también a actores. Entonces era la primera agencia que agrupaba toda una serie de diferentes tipos de raza. Qué Claro, bien. entonces todo eso había que agruparlo. Ujú. Y me contrataron para que diera clases de actuación. Ahí en España se dice interpretación, por eso a veces me pongo a pensar, pero es actuación. Clases de actuación para los modelos y para los actores que habían ahí que trabajaban tanto para cine, teatro, televisión y también para publicidad. Esto me encanta. Sí, Esto me encanta. porque es una mezcla también. Pero es que has tenido una, yo sé que eres una persona talentosa, pero que también eres muy laborioso. Y yo soy de esas personas que además de creer en el esfuerzo, el talento Sí. y el trabajo de cada cual, yo creo que también la vida se basa de que te pongan en el lugar preciso con las personas indicadas y que eso tiene que ver con un poquitico, un % de suerte. Sí, también. Y me parece que eso te ha acompañado también. Sí, me ha acompañado la suerte, pero también mucho el trabajo, Sí, el no parar. está claro, está claro. El estar constantemente trabajando, siempre, mucho trabajo. mucho Estamos trabajo. conversando con alguien que a lo mejor algunas de las personas que están sentados frente a casa, a lo mejor no conocían de estas buenas vertientes de Inerarity, y este es nuestro invitado de hoy, porque hoy estamos hablando de una serie de géneros, estilos, especialidades con Inerarity sobre las tablas.
Estamos entonces hablando ahora, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de las... Bueno, no vamos a decirlas todas porque No, son por demasiadas. favor, por favor. 84 obras teatrales y musicales en tu vida. Eso es algo impresionante. Sí, eso es lo que me hace después ser un poquito más mayor. Comenzamos hablando, por ejemplo, de Chivo que rompe tambor. Ah, Chivo que rompe tambor, bueno, una de las primeras obras de teatro. Bueno, esa comedia me la pasé muy bien Ajá. porque fue estando todavía en el Teatro Avenida de Guanabo y fue una puesta en escena que guardo muchos muy buenos recuerdos. Y también anécdotas, porque había una caja de muertos que había que poner en la obra de teatro como tal, y logramos conseguirla en la fábrica de cajas de muertos. Y si tú no ves con la caja de muertos por todo Zanja, ¡Ay, qué bien! era donde estaba la fábrica, yendo para el local de ensayo, a meterle en el local de ensayo. Y claro, la gente cuando entraba a veces, que no era de la compañía de teatro, del grupo de teatro, y veía la caja de muertos ahí, se impresionaba mucho con la caja de muertos. Entonces, después, pues no, la tuvimos que llevar para allá, para el Teatro Avenida de Guanabo. Y bueno, la obra era muy graciosa, porque era justamente la despedida de una persona, y en la despedida pues empezaban a salir todos los trapos sucios de toda su vida. Y era pero todo muy divertido. Ya. Esa obra sí tuvimos que hacerla varios meses ahí en el Teatro Avenida de Guanabo. Me permitió a mí respirar un poquito y no estar con esa presión de saber que tenía que montar rápido otra cosa. Hablemos de Pasión Malinche. Ah, Pasión Malinche. Debo decirte que cuando yo descubrí los textos de Alberto Pedro, Qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Un talento inconmensurable. Bueno, yo empecé, el primer texto que trabajé de él fue Weekend en Bahía, que yo digo que es como mi primera obra de teatro que marca como el paso hacia un teatro más profesional, hacia un teatro mucho más serio. Sí. Y después de eso, pues acometí Pasión Malinche. Pasión Malinche como obra de teatro me gustaba muchísimo porque da mucho juego desde el punto de vista de texto escrito para los directores. Entonces es teatro dentro del teatro, me gustaba mucho o me gusta mucho trabajar cosas de Brecht, cosas que aquí se trabajan poco. Ahora, por suerte, Alexis Díaz de Villegas, que falleció recientemente, está haciendo un trabajo súper meritorio sobre Brecht, porque realmente aquí Brecht se conoce muy poco, o no es que se conozca poco, sino es que la gente no sabe acometer Brecht. Y entonces esta obra de Alberto Pedro pues te permitía pues hacer esa cosa de teatro dentro del teatro, salir, entrar los actores, y bueno, esta puesta en escena me dio mucha satisfacción. La hicimos en aquella vez en el Teatro Miramar, una temporada que hicimos en el Teatro Miramar con esa obra de teatro, y después esa obra de teatro pues estuvo también aquí en el Gran Teatro de La Habana. El Velorio Pachenko. El Velorio de Pachenko, ¡oh! Muy divertida, ese es teatro vernáculo, vernáculo. Sí, estoy ahora dándole vueltas en la cabeza porque una de las cosas más importantes es que en la actualidad se tienen muy pocas referencias sobre el teatro vernáculo, y eso es un teatro que es parte de nuestra cultura. Entonces, a pesar de que en algún que otro momento tuvo algún que otro detractor, pero es parte de nuestra cultura. Claro. Entonces, yo pretendo tal vez pues hacer una puesta en escena con una nueva lectura sobre el Velorio de Pachenko. Y yo creo que en la actualidad se utiliza poco o se ve poco teatro vernáculo en la actualidad. Muy poco, casi poco. También, ¿qué ocurre? Que los directores de teatro, algunos de ellos, hacer teatro vernáculo tiene sus particularidades. Primero, tienes que tener un reparto o un elenco que realmente cumpla ciertas y determinadas características. Utilice mucho la improvisación, las morcillas se utilizaban mucho en el teatro vernáculo, y además de eso también tiene que ser un actor bastante integral, que lo mismo también pueda bailar que cantar. Exacto, es cierto. ¿Pous en España o El Tabaquero? Una de las obras que más éxitos me dio desde el punto de vista de teatro vernáculo, que tengo que agradecerle muchísimo, porque me hizo girar por toda Cuba, hacer una gira nacional,
y realmente era una obra de teatro que me costó muchísimo trabajo quitarla del repertorio, porque era una obra que era como, ¿hay algún problema? Pongo en España. Y plum, se ponía la obra y era todo Y un listo. éxito. Sí. Molinos de Viento. Molinos de Viento me gustó mucho porque era una obra muy comprometida. Realmente yo me quedé muy impresionado con la puesta en escena que hizo Teatro Escambray. Fue una excelente puesta en escena. Y yo dije, a mí me gustaría, primero que todo, hacer esta obra de teatro con personas de instituto, de pre. Cuando aquello yo estaba de profesor de educación artística. La educación artística, hubo un tiempo en nuestro país de que tenía una formación, era obligatorio, era una asignatura más. Qué maravilla, ¿eh? Teatro, música, danza. Qué maravilla. Exacto. Y yo estaba de jefe de cátedra de educación artística y además de eso de profesor de teatro. Yo creo que tu vida es tan intensa en el teatro, sobre las tablas, con una serie de especialidades, géneros, estilos. Sí. Has incursionado en tanto que este programa se queda cortico para hablar de absolutamente todo Ya. lo que acontece con tu vida. De hecho, estoy viendo aquí que has traído un libro Sí. que se llama Dirigir Teatro, Sí. del cual a mí me parece que sería una buena idea comentar y conversar sobre él y sobre una serie de cosas que quedan por hablar sobre tu vida como artista. Y por eso, no sé si te parezca bien Sí. que hagamos un segundo encuentro, que nos encontremos de nuevo. Ah, La mira qué próxima bien, semana, ¿puede qué ser? maravilla. Para seguir Perfecto, ¿cómo conversando. que no? Y Sí. seguimos hablando y conversando. Si los televidentes me aguantan, pues vamos a seguir. Yo te propongo que vengamos exactamente igual. Nos vamos a Igual, vestir vestidos. igualitos. y Perfecto, muy bien. ¿Sí? Entonces, nos vemos la próxima semana. Bien. De todas maneras, yo agradezco muchísimo que hayas venido a nuestro encuentro en esta ocasión, que hayas aceptado esta invitación. Gracias a ustedes. Estoy segura que muchas personas que a lo mejor te conocen, otras que no te conocen tanto, han descubierto una serie de cosas en tu vida que a lo mejor no sabían, Claro. que ha sido muy interesante, que contigo se aprende mucho, Ay, que eres un fabuloso comunicador y que yo estoy segura que vamos a tener Inerarity por mucho rato Está bien. para poder disfrutar del buen arte en Cuba y el mundo. Claro que Ah, sí. Así es Gracias. que muchas gracias por haber venido en esta primera ocasión y nos vemos entonces la próxima semana. ¿Ok? ¿Sí? Te tomo la palabra. Gracias. Nada, igualmente. Hacemos solo un alto en nuestro diálogo. Es que la obra de Moisés es bien extensa. Hemos realizado un recuento de su pasión por el teatro y su despegue en el mundo de las artes escénicas, pero les aseguro que es una historia sorprendente y llena de superación. Aún queda mucho por conocer de la mano del maestro. Hasta un segundo encuentro, maestro Giraldo Moisés Cárdenas Inerarity.